diablo, fue el Espíritu de Dios, porque estaba preparando su ministerio. Aleluya. Y Dios te va a llevar de su mano y te va a preparar, te va a pulir y te va a usar. Te va a usar para su gloria. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos de gran manera. Los huesos en el valle eran muchísimos. No sé cuántos huesos había, pero me imagino que Ezequiel se encontró en una situación de confiar en su Dios, de confiar todo lo que estaba muerto. Hay cosas en nuestra vida que están muertas, visiones que están muertas, sueños que están muertos, esperanzas que están muertas. Déjame decirte, iglesia, Dios quiere que profetices sobre todos sus huesos secos en tu vida. Dios quiere que profetices salvación para tu familia. Dios quiere que profetices lo que Dios tiene para contigo. Aleluya. Dios quiere que vuelvas a levantar tu fe. ¿De dónde viene tu ayuda? Aleluya. De los cielos. Aleluya. Dice Romanos 5:19: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, en Romanos 5:12. También en Efesios el apóstol dice: estábamos muertos en pecados. Todos estábamos muertos en pecados antes de conocer a Cristo, hermano. Se nos olvidó de dónde el Señor nos sacó. Se nos olvidó lo que el Señor hizo por nosotros. Se nos olvidó ahora venir el cristianismo y estamos agarrando el evangelio a juegos. Aleluya. Dios va a regresar. Jesucristo va a regresar. Jesucristo va a regresar. Hay muchos que no les gusta. Hay muchos que no tienen esa convicción, y Dios quiere que esta mañana te llenes de esa convicción, porque el Señor quiere restaurar. El Señor quiere restaurar tu fe. El Señor quiere restaurar tus sueños. El Señor quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar, y este es un tiempo para no estar jugando frío o caliente. Esos son los últimos tiempos. A muchos se les va a enfriar el amor a Cristo. A muchos se les va a enfriar su fe. A muchos se les va a enfriar su caminado. A muchos se les va a enfriar de donde el Señor los sacó. Aleluya, que Dios nos libre. También en Efesios dice el apóstol: estábamos muertos en pecados, muertos en vosotros y en vuestros delitos. Eso es lo que dice. No solamente pecados, sino que delitos, dice Efesios 2:1. Dios nos ha mostrado por la visión del valle de los huesos secos la condición de todos los inconversos. ¿Se acuerdan que cuando éramos secos, no teníamos a Dios, no teníamos esperanza? No sé cuántos de ustedes les han dicho: ese muchacho no va a cambiar, esa muchacha no va a cambiar, esa historia no va a cambiar, esa enfermedad no se va a ir. Déjeme decirle, esas son las palabras del enemigo. Hello. Esa hermana no va a cambiar, tu tía no va a cambiar, tu abuela no te va a perdonar. Hello. Iglesia, no te va a perdonar el vecino, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora, en este estado de muerte, como dice Romanos 8, ya no eres santo, sino que conforme a la escritura, de enemistad contra Dios. Cuando éramos pecadores éramos enemigos de Dios. Hoy somos amigos de Dios. Hoy somos hijos coherederos de la herencia de Cristo Jesús. Y esa es la conversión que hay en nuestra vida. Y tenemos que proclamarla diariamente y acordarnos de dónde el Señor nos sacó. Ezequiel vio los huesos secos. Para nosotros lo imposible, para Dios no hay nada imposible. Tal vez Ezequiel vio los huesos secos y ¿sabe qué hizo? Miró algo imposible, pero Dios le habló. Dios le habló completamente. Dice en el segundo la llamada del predicador. El profeta dijo: la mano de Jehová vino sobre mí, en Ezequiel 37:1. Esto se refiere a la llamada del profeta. Cuando Dios lo agarró, lo llamó. Cuando Dios te agarra y te sostiene, te llamó. Cuando Dios te salvó, te llamó. Puso su mano poderosa ante ti. Cuando le diste tu corazón a Cristo, te llamó. Cuando te rendiste a los pies de Él, te llamó. Esa es la básica palabra que hay en nuestra vida. No solamente salvación, sino que la mano de Jehová estuvo con nosotros. Te jaló de la garra, te jaló de
mundo podrido. Te jaló de tus viejos pensamientos. Te jaló de estar desconfiando de Él. Y es ahí donde el profeta entiende el llamado. El llamado. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros, hermanos. Dígale a su hermano al lado, usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado, hermana. Usted tiene un llamado, hermano. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de gran manera. Eso es lo que Dios siempre hace cuando llama a un verdadero predicador para salvar almas. Usted está pasando por situaciones secas. Usted está pasando por juicios secos. Usted está pasando por pruebas. No sé a cuánto les gusta la prueba. Pero muchos de nosotros hemos pasado tantas pruebas que ya no sabemos ni cuáles. Porque Dios es fiel. Ya cuando miramos las pruebas, ya no miramos las pruebas, miramos la mano poderosa de Jehová. Porque se nos olvidó la prueba, miramos a Jehová primero. Y cuando usted pone a Jehová primero, usted no ve la prueba, usted ve a su Dios grande. Usted ve a su Dios grande haciendo lo imposible posible. Usted ve a su Dios grande proveyendo en momentos de dificultad. Usted ve a su Dios grande el cambio de sus hijos, el cambio de su hermana, a la que estás orando en este momento. Aleluya. No sé cuántos de ustedes están orando por su hermana, pero Dios va a cambiar ese corazón. Dios es fiel. Tuve un sueño con mi hermana. Le pregunté, le dije a mi esposa. Tuve un sueño que me llamó. ¿Sabe lo que hice? Proclamé sobre esos huesos secos. Proclamé la gloria de Dios en su vida. Proclamé que no solo me llame, pero que sea salva para la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor dice. Muchas veces el Señor pone personas en tu pensamiento, no porque son buenas o malas, sino para que ores. Para que proclames. Para que declares. Para que Dios mismo sea vivo en tu vida. Aleluya. Para que el llamado que Dios y la responsabilidad del Espíritu de Dios sea vivo. Bendito Dios. Respira vida en este día. Respira esa visión nueva. Respira esperanza en esta hora. Respira lo que el enemigo te quitó. Dios lo va a multiplicar 10 veces más. Aleluya. Dios lo va a dar 10 veces más. Aleluya. ¿Dónde está tu fe este día? ¿Dónde está tu fe? Eso es lo que Dios siempre hace. Cuando uno llama a un verdadero predicador para salvar almas, Dios lo saca del mundo. Dios lo saca del mundo. Lo aparta del mundo. Lo aparta. Lo saca. Lo lleva con su mano y lo prepara. Porque Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y toda gloria y honra es para nuestro Dios. No para ninguno, para Él. Hay muchos que se glorifican por los milagros que Dios hace. Dios te va a usar poderosamente. Dios te va a usar poderosamente. Aleluya. Dios te va a usar, hermana. El verdadero y la muestra es que Dios lo saca del mundo y le muestra que Él está lleno de huesos, muchísimos y secos de gran manera. El verdadero predicador que ve a la gente está muerta. No sé cuántos de ustedes han visto a su hermano muerto en traspases. A su muerto en pecados. Pero Dios te ha dado una visión. Que cuando veas a alguien muerto en esos huesos secos, tú puedes hablar vida. Tú puedes expresar vida. Tú puedes proclamar y declarar lo bueno que es Jehová en su vida. Puedes pedirle al Espíritu Santo que desate esa cadena para que esos huesos vuelvan a vivir. Para que haya esperanza en su vida. Muchas veces el Señor te pone a trabajar con gente complicada. ¡Hello! Porque no entiendes a veces. Pero mientras vayamos confiando en Dios, se va revelando de que muchas de aquellas personas que Dios te puso al lado a trabajar, que son dificultosos, es porque sus huesos están secos. No conocen a Dios, no conocen la gloria de Dios. Pero tú como cristiano ten paciencia, que Dios en el cierto momento va a cambiar esas actitudes. Van a amarte, van a predicar, van a ver lo bueno que es Jehová como tú lo viste. Aleluya. Ese es el predicador que vio Ezequiel. Dios vio a Ezequiel. Aleluya. No solamente eso, el verdadero predicador ve a la gente, está muerta, que su condición es desesperada. No sé cuántos de ustedes han visto a gente desesperada en este momento. Que no cambia. No van ni para atrás ni para adelante. No dan ni primera, ni segunda, ni reversa. Se quedaron ahí.
y usted empieza a usar el clutch como algo neutral para ver si cambia. Empieza usted a procesar, a ver qué pasa, pero usted confía en su Dios, usted confía en la presencia del Espíritu Santo, usted confía en la salvación de Jehová. Usted le pide a Dios, sígale pidiendo, sígale pidiendo, sígale pidiendo hasta que Dios cambie, aleluya, hasta que Dios obre, aleluya. Dice el predicador, nada más es un valle de huesos secos, desmembrados y descompositados. Y se le llama sobre ellos y tiene dentro dolor en su corazón. Él llora por las almas. Muchos Dios los está usando en este momento. Y está llorando por las almas. Está llorando por este mundo. Está llorando para que Dios cambie tu situación. No te desesperes porque Dios nunca llega tarde. Entonces Dios le dice al predicador, vivirán estos huesos. Esa fue la pregunta que le hizo Dios, Jehová, a Ezequiel. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Aleluya. ¿Vivirán estos huesos? Aleluya. Creo que pueden vivir. Le dijo, creo que pueden vivir. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Él debe de todo, el deber de cada uno de nosotros, no solamente como pastor, pero como hombres de la casa, como cristianos. Aleluya. Dios nos ha dado sabiduría para predicar y proclamar esos huesos secos. Sus labios tienen poder. Sus labios tienen poder, hermano. Sus labios tienen poder, hermana, para proclamar la libertad a los cautivos. La libertad del pecado a otros. Siga orando, siga intercediendo. Ese es el trabajo del intercedor. Siga intercediendo, siga intercediendo, siga intercediendo hasta que Jehová obre. Aleluya. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos secos, dice. Aleluya. Y diles, huesos secos, oí palabra de Dios. Cuando usted está enfrentando situaciones difíciles, profetice y háblele a Dios. Hable a esa prueba, que esa montaña se va a mover. Esa montaña de dudas y de pruebas, Dios la va a mover. Ese problema, Dios lo va a restaurar. Esa enemistad, Dios la va a sanar. Esa enfermedad es de Dios y Dios es el único que tiene la última palabra. Dios puede usar la tecnología y los doctores no ignoren que Dios pueda usarla. Es cómo la usamos y para qué la usamos. Pero Dios está delante y detrás de nosotros. Dios conoce el rugido de cada uno de nosotros. Dios conoce la desesperación que hay en esta hora y no es para estar alejados del amor de Dios. No podemos venir los domingos a reforzarnos y olvidarnos el próximo domingo de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor habló, de lo que el Señor está tratando con nosotros. Nosotros tenemos que seguir de pie con fe hasta que Cristo regrese. Amén. Hasta que Cristo regrese por cada uno de nosotros. La salvación de cada uno depende de cada uno de nosotros. Qué triste va a ser el día que venga y que no nos encontremos todos. Qué triste va a ser, porque no toda gloria y honra es del hombre de Dios. Qué triste va a ser cuando el Señor te puso en una posición y te corriste como Jonás. Dios te busca. Juan 8:43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. No sé cuántos de nosotros o cuántos estamos escuchando la voz de Dios, pero en su presencia escuchamos la voz de Dios, la voz de convicción que el Señor está hablando en esta hora. Señor, danos oídos para escuchar. Aleluya. Que sea tu voluntad, no mi voluntad. Que seas tú en mi vida, no yo en mi vida. Y muchas veces el proceso de Dios quiere ser consistente. Tenemos que estar consistentes en el llamado, consistentes en la alabanza, consistentes en la oración. Necesitamos orar menos y preocuparnos menos. Más. Claro que sí, tenemos que orar más, no menos. Tenemos que orar más. No es que yo oro nada más media hora a la semana, no me escucho.
Dios me ora, yo oro 20 minutos y Dios ora. Dios no es un genio. No sé cuántos de ustedes esta semana ponga una condición de orar y pegarse más a Dios. 1 hora al día. 1 hora. ¿Cuántos ven películas? No levante su mano. Aleluya. Ezequiel 3:11 dice, un fiel predicador habla, ya que sea ustedes o escuchen o ustedes dejen de escuchar. Porque les hablo, debido a que Dios me ha mandado. Dios está hablando. Dios no está callado. Dios está hablando consistentemente. Dios está hablando en tu sueño. Dios está consistentemente tocando las puertas de tu corazón. Dios está tocando. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Porque me ha mandado a predicarles, es que debo hacerlo. Veo el abismo del infierno en el que el punto de caer. Hay muchas personas que están viendo el punto ya. Dios quiere sacarte de donde está. Sentimos la necesidad y hay muchas personas que se alejan. Cuando Dios los trae, cuando más se alejan, Dios está obrando. Porque empezamos a desconfiar de Dios. Empezamos a desconfiar de Dios que nosotros lo podemos hacer mejor. Dios lo hizo, yo lo puedo hacer mejor ahora. Dios te llevó a media prueba y te sacó de la prueba. Y ahora ya no necesito a Dios, ahora yo lo puedo hacer. Ahora yo puedo guiar a mi familia. Ahora yo puedo guiar a mi hermano, ahora yo puedo guiar a mis vecinos. Ahora puedo guiar a mis hermanos. No. El proceso de restauración en la vida de cada uno de nosotros es hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese. Hasta que Él regrese, entonces vamos a ser completos. Mientras tanto, estamos en un proceso. Vamos a confiar más en Dios. ¿Cuántos tienen fe en esta hora? Dios va a abrir puertas. Dios está poniendo tendones. Y Dios, así como lo dice Ezequiel 37:6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Yo soy Jehová. Dios está llenándote de su Espíritu Santo. Dios está llenando de su presencia tu vida. Cuando estábamos secos en el pecado, Dios quiere que seamos libres de las garras del pecado. Vamos a tener comunión hoy. Y que la comunión sea con Dios, no con nuestra carne. Que Dios nos libre del deseo de la carne. Que Dios nos libre del deseo de este mundo. Que Dios nos libre del deseo de este mundo. Dice número 4, el temblor de los huesos. Dice Ezequiel que profetizó. Pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. En Ezequiel 37:7. El profeta obedeció la orden de Dios. Dios está diciéndonos, obedece la voz de Dios. Obedece la voz de Dios en esta hora. El profeta obedeció la orden de Dios a pesar de que parecía inútil predicarle a esos huesos secos. Cuando usted se sienta inútil de predicarle a su familia, cuando usted se sienta inútil de que nadie lo escuche, siga confiando en su Dios, siga confiando en la obra, siga confiando en el amor, siga confiando, porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Nunca. Hubo un ruido, dice, y he aquí un temblor entre los huesos secos. Los pecadores perdidos comienzan a preocuparse. Cuando viene convicción en nuestra vida, cuando viene el Espíritu de Dios a cambiar nuestra vida, cuando Jehová toma el control de tu vida, empieza a temblar el diablo, empieza a temblar el enemigo, porque sabe el poder de Dios desatado en tu vida. Cuando esos huesos secos están ahí, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios misericordia, pídele a Dios, pídele. Entre los huesos secos, los pecadores perdidos comienzan a preocuparse.
Entonces tienen ansiedad por su condición perdida. La convicción, hermano, desde cada uno de nosotros. La convicción es que Dios quiere que arreglemos cuentas antes que Cristo regrese. La condición no es de tomar comunión y seguir haciendo lo mismo que nos agrada. La convicción es que el Señor tiene un plan para con nosotros. Dios tiene un plan para redimirnos. Dios tiene un plan para restaurarnos. Dios tiene un plan para Israel, para restaurar a Israel en este tiempo. Y Dios quiere restaurar las naciones. Dios quiere restaurar al hijo pródigo. Dios quiere restaurar a los huérfanos porque no son huérfanos. Tienen un Dios. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tus enemistades. Dios quiere restaurar el matrimonio que Dios va a honrar para la gloria de Dios. No para la gloria del hombre, para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos que dejar ir para cosechar. Muchas veces tenemos que ser probados de nuestra fe. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿De dónde viene nuestra esperanza? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿A dónde estamos parados? Es santo. Es santo. Es santo. Su casa. El Señor quiere limpiar su casa. Y esto va con el pastor, con los pastores, con los ministros, con la congregación, con el mundo en que vivimos. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Aleluya. Muchos vamos a tener ese grito y van a ayudar y van a llorar amargamente el día que Cristo regrese. Cristo va a regresar. Hay gente que se preocupa mucho por su trabajo, yo lo entiendo. Hay gente que se preocupa mucho por su familia y lo entiendo. Hay personas que se preocupan mucho porque quieren trabajar y porque quieren acudir a otras posiciones y otras. Si nosotros no nos reunimos juntos en la casa de Dios, ¿cómo va a ser posible que vamos a estar juntos en la gloria de Dios? Eso ha sido una convicción mía propia como pastor. A veces cuando el Señor me ha llamado a servirle, lo demás es momentáneo, lo demás no es prioridad. La prioridad de Jehová es su amor, es su libertad, que seamos libres. La prioridad de Jehová es que nos amemos el uno al otro y nos sirvamos el uno al otro. Esa es la prioridad de Jehová. Pero queremos poner nuestras prioridades primero que Dios. Y por eso es que a veces no vemos las bendiciones, no porque usted no las ve, sino por el simple hecho es que tenemos que caminar en obediencia y no de lado. Confiar en un Dios que vaya a proveer, un Dios que vaya a ayudarnos a ver esos huesos secos. Le digo, profetiza. Y esa es la profecía de cada uno de nosotros cuando tenemos a Jehová en nuestra vida. Profetiza en esta hora sobre esa situación que sea muy amarga en tu vida, que esté muy difícil en tu casa. Profetiza sobre esos huesos secos en este día. Profetiza la salvación de tus hijos y la descendencia de tus hijos, porque la van a necesitar. Un día vamos a estar en la gloria, y lo triste va a ser que no vamos a ver a muchos familiares, y es ahí el crujir del amor de Dios. Estamos a tiempo a profetizar y a cambiar lo que no podemos cambiar. Pongamos en las manos de Dios ese cambio para que no haya un juicio final. La piel lo cubrió por encima de los huesos. Y cuando la piel lo cubrió, como dice en Ezequiel 37:8, dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Había carne, pero no había espíritu. Y eso es lo que pasa cuando estamos en el pecado. Hay carne, pero no hay espíritu. O cuando lo hacemos a nuestra manera, hay carne, pero no hay espíritu. O
o cuando opinamos mejor y sabemos mejor que Dios, solo es carne, no espíritu. Pero cuando ponemos a Dios, cuando dejamos a Dios, cuando profetizamos sobre ese Espíritu de Dios, vamos a entender que las obras son de Dios, no de nosotros. Ahora parece que están vivos, pero no, en ellos el Espíritu. La carne subió sobre los huesos, pero aún así era un cuerpo sin vida. Es así lo que hay cuando hay un cuerpo sin vida. No hay Espíritu, no hay Espíritu, no hay paz, no hay libertad, no hay comunión, no hay amor cuando no está el Espíritu de Dios en esa mujer. Que Dios nos libre. Aleluya. ¿De qué servirá el juicio final? Que hayas cambiado exteriormente si el Espíritu de Dios no ha cambiado tu corazón. ¿De qué servirá tu religión externa en el día del juicio final? Hermano, hágame el favor, puede dárselo a la hermana allá atrás. Gracias. No niego que hayas cambiado exteriormente. Me alegro que lo hayas hecho. El cambio es interno. Gracias. Se le agradece por la obediencia. Aleluya. Gracias. Gracias. Dios quiere cambiar. Dios quiere que operemos en ese espíritu. Dios quiere cambiar. Si ese es el deseo de tu vida en este día, pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor que cambie tu vida. Pídele al Señor que te dé dirección, porque Dios te va a dar dirección y sabiduría. Y la gloria es de Dios. Y la honra es de Dios. Aleluya. Vamos a compartir de la comunión. Vamos a compartir de la comunión. Podemos darla. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya.